Harper estaba de pie en el centro del salón de banquete sosteniendo el micrófono, su vestido blanco entallado brillando bajo las lámparas de araña, el cabello recogido en un elaborado y reluciente peinado, y anunció con una sonrisa radiante y ensayada que, como nueva esposa, estaba amablemente permitiendo que la madre de Liam viviera en su antiguo apartamento. Un murmullo de aprobación recorrió las mesas, los aplausos educados subieron y bajaron, y Eleanor permaneció cerca de la mesa principal sosteniendo una copa de champán que ya no tenía estómago para beber, sintiendo como todas las miradas giraban hacia ella como si su reacción fuera parte del entretenimiento, mientras Liam estaba a su lado apretándole la mano a Harper con una mirada conspiradora que hizo que el pecho de Eleanor se le encogiera. Eleanor forzó una sonrisa automática, la construida tras años de ser educada, de no causar problemas, de mantener la paz, y con una voz firme que le costó más de lo que nadie podía ver. Agradeció a Harper por la generosidad, pero dijo que vivía feliz en su granja y no necesitaba mudarse. El silencio que siguió se volvió espeso e incómodo, los invitados intercambiaron miradas confusas, los susurros se deslizaron como aire frío entre manteles de lino y hortensias blancas, y la sonrisa de Harper se mantuvo mientras algo afilado brilló en sus ojos y desapareció. Liam intervino de inmediato, su voz cortando limpiamente la incomodidad, y dijo que no se lo había contado antes porque no quería arruinar el día, pero que sus suegros y su cuñada se mudarían a la granja de Eleanor y que todo ya estaba arreglado. El suelo pareció hundirse bajo ella, el brillo de la sala se volvió cegador, la música y las conversaciones se apagaron en un zumbido distante, y Eleanor miró a Liam buscando cualquier señal de una broma, cualquier indicio de haber oído mal, pero él llevaba la seriedad obstinada que recordaba de su infancia, una expresión que significaba que su decisión estaba tomada y no aceptaría discusión. Recorrió la sala con la mirada buscando rostros desconocidos, los padres de Harper, su hermana, la familia Sterling, barriendo las mesas decoradas y los grupos que reían, pero no estaban por ninguna parte, y su voz salió más pequeña de lo que pretendía cuando preguntó dónde estaban. Liam respondió con una crueldad casual, diciendo que habían ido a la granja horas antes para empezar a instalarse mientras se celebraba la ceremonia porque era más práctico. Y las palabras cayeron sobre Eleanor como piedras. Mientras ella estaba sentada en una recepción destinada a celebrar a su hijo, 3 personas a las que apenas conocía estaban dentro de la casa que había comprado con 3 décadas de trabajo y sacrificio. Algo finalmente se alzó en ella, fuerza antigua, dignidad enterrada, una columna vertebral que alguna vez había tenido, y habló lo suficientemente alto para que todo el salón la oyera, diciendo que nadie vivía en su granja sin su consentimiento. Nadie. El silencio se quebró en algo absoluto, incluso la banda pareció titubear. Las conversaciones se detuvieron y todos los rostros se volvieron hacia ellos mientras las mejillas de Liam se enrojecían profundamente y la sonrisa de Harper desaparecía. Liam siseó que Eleanor estaba armando una escena y le exigió que no arruinara su boda, calificando su preocupación como caprichos, y Eleanor sintió una fractura dentro del pecho, tristeza aguda mezclada con una claridad nueva y feroz, mientras repetía la palabra caprichos como si no perteneciera a la boca de su hijo, y luego les dijo que defender su propiedad no era un capricho. Harper dio un paso adelante con los brazos cruzados, insistiendo en que su familia necesitaba un lugar donde vivir y que Eleanor tenía una granja enorme para una sola persona, llamándola egoísta por negarse cuando Harper ofrecía un apartamento a cambio, calificándolo como un trato justo, y la palabra justo resonó en la mente de Eleanor como una broma. Cruel porque nada de esto era justo, ni la decisión tomada a sus espaldas, ni la suposición de que su refugio les pertenecía para asignarlo, ni la actuación de generosidad montada para hacerla quedar pequeña. Eleanor, temblando por dentro pero firme en su postura, dijo que no había pedido el apartamento de Harper y que la familia de Harper no tenía ningún derecho a entrar en su propiedad, y que no le importaban los acuerdos que hicieran entre ellos porque la granja era suya. Liam alzó la voz y declaró que ya estaba decidido, que se quedarían, que Eleanor podía mudarse al apartamento o buscar otro lugar, y que no era negociable, y en ese momento Eleanor vio la forma completa de la traición. El niño que había criado sola tras la viudez, el joven al que había apoyado con dobles turnos y ahorros raspados, ahora hablándole como un extraño que pensaba que su vida era un objeto movible. Eleanor dejó caer su chal sobre la silla más cercana, agarró su bolso con manos temblorosas pero firmes. Dio un paso atrás como si la distancia pudiera protegerla, y dijo que él había decidido por ella, decidido regalar lo que no era suyo, decidido que ella no merecía ser consultada sobre su propia casa. Liam lo desestimó como solo 3 personas, señalando los 4 dormitorios como si los metros cuadrados fueran la única medida del respeto, como si sus años de trabajo no significaran nada, como si su derecho a elegir no existiera. Eleanor anunció que se marchaba de la fiesta y que cuando llegara a su granja, los suegros y la cuñada tendrían que irse, porque la casa era suya y solo suya, y no le importaba cómo Liam lo resolviera.
Liam gritó que no podía hacer eso porque se lo había prometido, acusándola de humillarlo, y Eleanor lo miró con una tristeza profunda que por fin había aprendido a pararse junto a la ira, diciéndole que él había humillado primero al decidir su vida sin su consentimiento y regalar lo que no era suyo para quedar bien con su esposa. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la salida, cada paso pesado, la espalda ardiendo bajo el peso de miradas, susurros y jadeos contenidos, pero no se detuvo porque sabía que si dudaba se derrumbaría, y afuera el aire fresco de la noche le golpeó el rostro como la verdad. Respiró hondo, buscó sus llaves con manos temblorosas, se subió al coche. Cerró la puerta con llave y se quedó sentada sujetando el volante mientras las luces del lugar brillaban a lo lejos y se imaginaba la historia que se contaba dentro. Sobre la madre del novio que arruinó todo. Sin embargo, algo fundamental había cambiado en ella. El viejo hábito de tragarse a sí misma se había resquebrajado. Encendió el motor y condujo hacia la granja para recuperar lo que era suyo. Eleanor condujo entre las luces menguantes de la ciudad con la mandíbula tensa y las manos apretadas al volante. El zumbido del motor dándole estabilidad mientras los recuerdos y la incredulidad chocaban en su pecho, y a medida que la carretera se volvía más oscura y silenciosa sintió el peso de 20 años posarse sobre ella, los años desde que compró la granja, los años desde que firmó los papeles con manos temblorosas y lágrimas de alivio porque por fin poseía algo que nadie podía dictar, controlar ni quitar. Esa granja había sido su promesa a sí misma tras décadas de doblarse y romperse por otros. Tras la viudez que vació su vida y la obligó a sobrevivir, tras turnos en fábricas, trabajos nocturnos de limpieza y fines de semana vendiendo productos horneados que poco a poco cosieron un futuro construido sola. Recordó a Liam con 10 años corriendo por la tierra cuando se mudaron por primera vez, gritando de emoción mientras reclamaba territorios imaginarios. Recordó plantar manzanos juntos y escucharlo jurar que siempre cuidaría de ella. Y el recuerdo le apretó la garganta porque el niño que una vez prometió protección acababa de intentar echarla de su propio refugio. Se obligó a no llorar porque las lágrimas nublarían la carretera y ahora necesitaba claridad, no colapso, y cuando la autopista se estrechó y los árboles se alzaron como testigos oscuros bajo la luz de la luna, Eleanor reconoció cada curva y cada desnivel, cada tramo familiar que normalmente traía consuelo pero que esa noche se sentía cargado de algo crudo e irresuelto. Cuando el portón apareció a la vista y lo vio abierto, el pánico la golpeó rápido y afilado porque ella siempre lo cerraba, siempre, y ese único detalle confirmó que todo lo que Liam había dicho era real. Condujo despacio dentro de la propiedad, el corazón latiendo más fuerte con cada giro de las ruedas, y vio todas las luces de la casa encendidas como si el lugar estuviera en exhibición, no habitado con cuidado, y se quedó allí un momento mirando su propio hogar sintiéndose una intrusa en su propia vida. Respiró hondo 3 veces, recordándose que tenía derechos, recordándose que no estaba equivocada, luego salió del coche y caminó hacia la puerta, notando que estaba entreabierta, otra violación que hizo temblar sus manos. Dentro, las maletas abarrotaban la entrada, las cajas se alineaban contra las paredes y pertenencias desconocidas invadían su sala como una ocupación descuidada, y los sonidos de risas y platos chocando llegaban desde la cocina como si nada estuviera mal. Eleanor avanzó despacio, la incredulidad endureciéndose en determinación con cada paso, y cuando llegó a la puerta los vio con claridad, la madre de Harper en la estufa removiendo comida, el padre de Harper hurgando en el refrigerador de Eleanor, y la hermana de Harper sentada a la mesa comiendo de la buena vajilla de Eleanor sin duda ni vergüenza. Se volvieron a notar su presencia, y la madre de Harper sonrió con calidez como si Eleanor llegara tarde a su propia bienvenida, saludándola con naturalidad y diciendo que Liam les había dicho que no había ningún problema en instalarse. Eleanor se quedó inmóvil un instante, absorbiendo la ofensa completa de extraños habitando su espacio con un permiso prestado, luego encontró su voz baja pero inquebrantable y les dijo que salieran de su casa. La confusión cruzó sus rostros como si el concepto fuera ajeno, lo que la llevó a repetirse más alto y con mayor claridad, ordenando que los 3 se marcharan de inmediato. Mientras la miraban, Eleanor sintió el eco de la mujer que solía ser, una que hablaba sin disculparse, una que no negociaba su propio valor, y se dio cuenta de que esa versión de sí misma no había desaparecido. Solo había esperado. La hermana de Harper cuestionó su tono, el padre de Harper intentó explicar, pero Eleanor los cortó con hechos y autoridad, afirmando que la casa era suya y que no tenía ningún derecho a estar allí. La mujer mayor intentó razonar, mencionando familia y necesidad, pero Eleanor sintió que algo por fin se acomodaba dentro de ella, una certeza afilada por años de resistencia, y les dijo con claridad que si no se marchaban involucraría a las autoridades porque nunca se había concedido permiso. La resistencia parpadeó, la incredulidad persistió y surgieron amenazas veladas sobre la reacción de Liam. Sin embargo, Eleanor se mantuvo firme, consciente de que el miedo había gobernado sus decisiones durante demasiado tiempo y ya no merecía espacio. Esa noche se encerró en su dormitorio por primera vez desde que se mudó a la granja.
escuchando pasos desconocidos y conversaciones en voz baja que resonaban a través de paredes que antes solo habían albergado paz. Su sueño fue fragmentado y superficial, pero su determinación permaneció intacta. Cuando llegó la mañana, se movió por su casa con una autoridad silenciosa, ignorando la cortesía forzada, preparándose mentalmente para los pasos que venían porque ahora entendía que recuperar su vida no sería suave, pero sí necesario. Y la mujer que se había alejado de una boda en silencio ya no estaba dispuesta a entregar nada que le perteneciera. Eleanor pasó la mañana recorriendo la granja con una calma deliberada, sus acciones medidas. Y con propósito mientras recuperaba la familiaridad de habitaciones que por un momento se habían sentido ajenas, observando cada objeto desplazado y cada marca descuidada dejada atrás, y mientras la luz del sol se filtraba por las ventanas se recordó a sí misma que el orden era algo que ya había reconstruido muchas veces antes. Se lavó el rostro. Se cambió de ropa y preparó café usando su propia taza, anclándose en la rutina mientras sus pensamientos se alineaban en determinación. ¿Por qué? Comprendía que la emoción por sí sola no protegería su hogar, la preparación sí lo haría. Años de sobrevivir a la adversidad le habían enseñado que la claridad era más fuerte cuando iba acompañada de acción, y por eso revisó sus documentos, reunió pruebas de propiedad y colocó todo cuidadosamente en una carpeta que mantuvo cerca. Sintiéndose más estable con cada página que tocaba, la casa estaba en silencio salvo por los movimientos lejanos de los ocupantes que no había invitado, y aunque la inquietud persistía, ya no la controlaba, porque algo en su interior había cambiado de resistencia a autoridad. Salió al porche, respiró el aire fresco y miró la tierra que había cuidado, recordando cómo había plantado cada árbol y reparado cada cerca con paciencia y orgullo. Y ese recuerdo reforzó su comprensión de que la granja no era solo una propiedad sino un testimonio de décadas de esfuerzo que exigía respeto. Reconoció cuántas veces se había esperado que se diera simplemente porque era capaz de soportar sin quejarse, y como esa expectativa había sido confundida con permiso, un malentendido que ya no estaba dispuesta a tolerar. A medida que avanzaba el día buscó orientación profesional, asegurándose de que sus próximos pasos fueran informados y legales, y con cada confirmación su confianza crecía, porque la verdad era simple. La propiedad implicaba autoridad y el consentimiento importaba. Se movió por la casa estableciendo límites tanto físicos como internos, planificando actualizaciones de seguridad, programando cambios y preparándose mentalmente para un resultado que ya había aceptado, entendiendo que recuperar la paz a veces requería incomodidad. Las horas pasaron lenta pero deliberadamente y ella se mantuvo enfocada, evitando la confrontación y negándose a entrar en justificaciones, porque ya no necesitaba aprobación para defender lo que era suyo. Cuando se acercó la noche se sintió cansada pero centrada, consciente de que el agotamiento no significaba debilidad sino el resultado natural de mantenerse firme tras años de ceder. Al caer la noche sobre la granja, Eleanor reflexionó sobre cuántas veces había confundido el silencio con armonía y el sacrificio con amor, reconociendo ahora que el amor sin respeto erosionaba la dignidad, y que la dignidad una vez recuperada no necesitaba ser defendida en voz alta, solo sostenida con coherencia. Durmió ligeramente pero sin miedo, su mente estable en el conocimiento de que el camino por delante estaba claro aunque no fuera fácil, y al amanecer estaba lista para completar lo que había comenzado, plenamente consciente de que este capítulo de su vida no trataba de conflicto sino de alineación, no de castigo sino de preservación, y no de demostrar nada a otros sino de honrar el trabajo, la paciencia y la fortaleza que la habían llevado hasta allí. Eleanor afrontó el día siguiente con una determinación serena moldeada por la experiencia más que por el impulso, comprendiendo que la resolución requería firmeza más que confrontación, y avanzó en la mañana atendiendo tareas prácticas que reforzaban el control sobre su entorno, desde programar el cambio de cerraduras hasta organizar medidas de seguridad adicionales, cada paso restaurando un sentido de orden que había sido interrumpido sin su consentimiento. Documentó el estado de la casa. Anotó la presencia de pertenencias que no eran suyas y mantuvo una línea de tiempo clara de los hechos, no por amargura sino porque la precisión importaba cuando los límites habían sido cruzados. La granja respondió a su atención como siempre lo había hecho, la tierra firme bajo sus botas, los árboles estables bajo la luz, y de esa continuidad extrajo fuerza de un lugar que había sido testigo de su trabajo y paciencia durante muchos años. Recordó la temporada en que aprendió a reparar el techo tras una tormenta, las tardes lijando pisos habitación por habitación y el presupuesto cuidadoso que había permitido que cada mejora fuera ganada y no prestada, reconociendo cómo esas lecciones ahora guiaban su respuesta con la misma disciplina metódica. A lo largo del día se mantuvo reservada, limitando la interacción y conservando energía, porque había aprendido que la claridad se debilitaba cuando se enredaba en discusiones, y se negó a permitir que su enfoque se desviara del resultado que pretendía. Cuando el cansancio apretó, descansó brevemente y continuó, manteniendo un equilibrio que respetaba sus límites mientras honraba su determinación.
consciente de que la resistencia no se trataba de velocidad sino de constancia. Al acercarse la noche completó las verificaciones finales, confirmando plazos y contingencias, y con cada confirmación su ansiedad retrocedía, reemplazada por una seguridad tranquila arraigada en la preparación. Reflexionó sobre los años en que había aceptado la incomodidad como el precio de la armonía y reconoció cómo ese patrón había alentado a otros a decidir por ella, y esta comprensión no la llenó de arrepentimiento sino de entendimiento, porque el crecimiento a menudo requería la claridad de la retrospectiva. Reconoció la complejidad de los vínculos familiares sin permitir que esa complejidad excusara la falta de respeto, entendiendo que la responsabilidad no otorgaba derecho y el afecto no borraba la rendición de cuentas. Al caer la noche, Eleanor recorrió la casa con una familiaridad renovada, devolviendo los espacios a su orden previsto y apartando los objetos que no pertenecían allí, una recuperación silenciosa que no necesitaba audiencia. Durmió con un descanso ligero pero firme, sabiendo que los próximos pasos estaban definidos y que la incertidumbre se había reducido a un camino manejable. Al amanecer, el ambiente había cambiado, no por fuerza ni ruido, sino por la presencia de una mujer que comprendía sus derechos y los ejercía sin disculpas, y cuando la luz del sol regresó a los campos, Eleanor sintió asentarse una confianza sólida, consciente de que el resultado que se avecinaba no era una confrontación que temer sino una corrección largamente postergada que alineaba su presente con los valores que la habían sostenido durante décadas de trabajo, contención y perseverancia. Eleanor afrontó los días siguientes con una disciplina moldeada por la necesidad más que por la emoción, entendiendo que la constancia era la única manera de restaurar el equilibrio tras la interrupción, y estructuró su tiempo con el mismo cuidado que antes usaba para gestionar dobles turnos y recursos limitados, levantándose temprano, completando tareas en orden medido y sin permitir que la incertidumbre dictara su ritmo. Se concentró en el progreso tangible, cambiando cerraduras, reforzando puntos de entrada y familiarizándose con los nuevos sistemas de seguridad hasta que su presencia se volvió tan natural como el crujido de los pisos de madera bajo sus pies, y con cada tarea completada sintió un fortalecimiento sutil, una reafirmación de que el control, una vez cedido, podía recuperarse mediante acción deliberada. La granja misma se convirtió en aliada en este proceso, sus ritmos predecibles ofreciendo estabilidad mientras recorría el perímetro diario, revisando portones, observando la tierra y reconectando con la realidad física de la propiedad que nunca la había abandonado realmente. Solo había sido momentáneamente desafiada. Reflexionó a menudo sobre cuán fácilmente años de resistencia silenciosa habían sido confundidos con pasividad, y cómo esa mala interpretación había animado a otros a asumir acceso a lo que ella había protegido y mantenido sola, pero esta comprensión ya no traía dolor sino claridad, porque explicaba sin justificar lo ocurrido. Eleanor reconoció el peso emocional de la situación sin permitir que la paralizara, entendiendo que la tristeza y la determinación podían coexistir sin anularse, y que el duelo por una relación fracturada no la obligaba a aceptar una falta de respeto continua. Consideró el largo arco de su vida, desde una adultez temprana marcada por la compañía y la pérdida, pasando por décadas de responsabilidad que dejaron poco espacio para priorizarse, hasta una etapa definida por la autodeterminación, y esta perspectiva la ayudó a entender que el conflicto presente no era un evento aislado sino la culminación de patrones que finalmente estaba eligiendo interrumpir. Dedicó tiempo a organizar documentos, revisar finanzas y planificar futuras mejoras en la propiedad, no como actos de desafío sino como afirmaciones de continuidad, reforzando que su vida avanzaba hacia adelante en lugar de reaccionar hacia atrás. Los días transcurrieron con una intensidad silenciosa, marcados por movimiento con propósito y recalibración interna, y aunque surgieron momentos de agotamiento, fueron respondidos con descanso y no con duda, porque Eleanor había aprendido que la sostenibilidad requería respeto por sus propios límites. Encontró consuelo en la soledad de la granja, en la ausencia de ruido y expectativas, y se permitió apreciar la simple satisfacción de la autonomía, como elegir cuándo trabajar y cuándo detenerse, decisiones que antes habían sido dictadas por la necesidad más que por la preferencia. Mientras restauraba el orden en su entorno, también reexaminó creencias arraigadas sobre obligación y valor, comprendiendo que el sacrificio no obligaba al silencio y que el amor no requería borrarse a sí misma, y este cambio interno resultó tan significativo como cualquier límite externo que estableció. Eleanor reconoció que recuperar la autoridad sobre su espacio también significaba redefinir su papel dentro de su propia narrativa, ya no como una figura de fondo acomodando a otros, sino como la guardiana central de su vida y sus decisiones. Al final de la semana, la granja volvió a sentirse asentada, no solo porque la presencia no autorizada había sido abordada, sino porque Eleanor se había realineado con la convicción de que sus necesidades y decisiones eran válidas. Y al moverse por la quietud restaurada de su hogar sintió una confianza serena arraigada no en la ira ni en la vindicación, sino en la verdad simple y duradera de que había ganado el derecho a vivir
sin pedir permiso, a proteger lo que construyó y a avanzar guiada por el respeto propio en lugar de la expectativa. Eleanor siguió adelante con una determinación que ya no necesitaba refuerzo constante, porque el acto de mantenerse firme había empezado a sentirse natural en lugar de forzado, y la granja volvió lentamente a su ritmo familiar como si respondiera a su renovado sentido de propiedad y calma. Se despertaba cada mañana con el mismo horizonte que había contemplado durante años, pero ahora se sentía distinto, no porque la tierra hubiera cambiado, sino porque su relación con ella había madurado de refugio a afirmación, un recordatorio vivo de que la resistencia podía evolucionar en autoridad. Pasaba los días atendiendo las necesidades prácticas de la propiedad, reparando lo que requería atención, planificando mejoras modestas que había pospuesto demasiado tiempo y entregándose al trabajo físico que anclaba sus pensamientos y silenciaba las dudas persistentes, reconociendo que el movimiento siempre había sido su camino a través de la incertidumbre. Mientras trabajaba, los recuerdos afloraban sin pedir permiso, escenas de criar a Liam sola, de presupuestar cada dólar, de noches preocupándose por el futuro, y en lugar de apartarlos, los dejaba atravesar su mente sin juicio, entendiendo que reconocer el pasado no significaba rendirse ante él. Aceptó que las relaciones, como las estaciones, podían cambiar de forma sin borrar su significado, y que honrar lo que se había dado no exigía tolerar lo que se había tomado. El silencio de la granja, antes asociado con la soledad, ahora se sentía como amplitud, como una habitación donde por fin podía escuchar sus propios pensamientos sin interrupción ni obligación, y comprendió lo rara que había sido esa libertad para ella. Eleanor usó esa quietud para reflexionar sobre su identidad más allá de la maternidad y el trabajo, considerando intereses que había guardado y ambiciones que nunca había explorado, y aunque no se apresuró a redefinirse, permitió que regresara la curiosidad, reconociéndola como una señal de renovación, y no de inquietud. Se reconectó con los vecinos y con rutinas locales, pequeños intercambios que le recordaban que existía dentro de una comunidad no definida únicamente por la familia, y esos momentos reforzaron la idea de que el apoyo podía nacer del respeto mutuo y no de la expectativa. Con el paso de las semanas, el peso emocional que cargaba comenzó a redistribuirse, ya no presionando solo sobre el duelo o la decepción, sino equilibrándose con una creciente confianza en sí misma, y ese equilibrio le permitió afrontar cada día sin la vigilancia aguda que había acompañado al conflicto al principio. Se mantuvo atenta a los límites, externos e internos, eligiendo dónde invertir su energía y dónde conservarla, y ese discernimiento se sintió como una habilidad aprendida tarde pero dominada rápido, porque encajaba con precisión en su experiencia vivida. Eleanor reconoció que una reconciliación, si alguna vez llegaba, requeriría tiempo y rendición de cuentas más que nostalgia, y se liberó de la urgencia de resolver lo que no le correspondía arreglar sola, comprendiendo que la paciencia no era lo mismo que la pasividad. Siguió cuidando la granja con intención deliberada, viendo en su mantenimiento un paralelo con su propia vida. Ambas necesitaban atención, protección y respeto para florecer, y esa perspectiva le trajo una satisfacción tranquila que no dependía de la validación de nadie. Cuando los días se asentaron en una cadencia estable, Eleanor reconoció que el cambio más significativo no era la ausencia de intrusión, sino la presencia de claridad, una claridad que afirmaba su derecho a elegir la paz por encima de la complacencia y la estabilidad por encima de la aprobación, y en ese reconocimiento encontró una confianza duradera que no se anunciaba en voz alta, pero se mantenía firme, constante y profundamente arraigada, como la tierra que había trabajado, protegido y finalmente reclamado por completo como suya. Los días de Eleanor fueron ampliándose poco a poco más allá de la recuperación y hacia la intención, moldeados no por la reacción a lo ocurrido, sino por una decisión consciente de definir lo que vendría después, y empezó a tratar el tiempo como algo que le pertenecía en lugar de algo que se le exigía, organizando las mañanas con rutinas serenas y las tardes con esfuerzo con propósito. Dejando que las noches se ablandaran en reflexión sin culpa, la granja se convirtió no solo en un lugar donde vivir, sino en un registro vivo de su perseverancia, donde cada bisagra reparada y cada sendero despejado evocaban las décadas que había pasado adaptándose a las circunstancias sin quejarse y ahora, por primera vez, adaptando las circunstancias a sí misma. Invirtió energía en proyectos largamente postergados, restaurando rincones descuidados de la propiedad, organizando espacios de almacenamiento y planificando mejoras que sostendrían su independencia en los años por venir, entendiendo que la preparación no era miedo, sino previsión. El trabajo era constante y a veces cansado, pero le daba una satisfacción más profunda que el descanso, porque reafirmaba su competencia y le recordaba que siempre había sido capaz, incluso cuando otros asumían lo contrario. Notó cómo cambiaba su postura, cómo se movía con mayor seguridad por habitaciones que por un tiempo se habían sentido amenazadas. Y ese cambio físico reflejó otro interno, una recuperación del espacio no solo en la casa, sino dentro de ella misma, Eleanor.
Reflexionó sobre cuántas veces la habían definido por lo que aportaba a los demás: cuidado, estabilidad, sacrificio, y lo pocas veces que la habían alentado a considerar que la sostenía a ella, y esa comprensión no le trajo amargura ni arrepentimiento, solo la claridad de que el equilibrio había sido desigual durante demasiado tiempo. Empezó a cultivar intereses que antes le parecían un lujo, leyendo por las tardes sin prisa, aprendiendo nuevas habilidades relacionadas con la tierra y permitiendo que la curiosidad guiara sus elecciones en lugar de la obligación, descubriendo que la plenitud no requería permiso. Los vínculos con la comunidad local se volvieron más naturales a medida que se relacionaba en sus propios términos, intercambiando ayuda práctica y conversación basadas en el respeto mutuo y no en la expectativa. Y esas interacciones reforzaron su sentido de pertenencia sin dependencia. La ausencia de tensión emocional constante abrió espacio para pensar, y en ese espacio Eleanor examinó sus propios límites con honestidad, reconociendo momentos del pasado en los que el silencio había parecido más fácil que la firmeza y como ese patrón, aunque alguna vez la protegió, con el tiempo había reducido su voz. No se detuvo en la autocrítica, sino que trató esas reflexiones como información y no como juicio, herramientas para tomar mejores decisiones de ahora en adelante. A medida que cambiaban las estaciones y el paisaje se transformaba sutilmente a su alrededor, Eleanor se sintió alineada con el curso natural de las cosas, consciente de que el crecimiento rara vez es dramático, pero se vuelve transformador cuando se le da paciencia. Mantuvo sus límites con una constancia silenciosa, no por desafío, sino por respeto propio, y esa firmeza redujo la carga emocional que antes acompañaba al conflicto, reemplazándola por una certeza serena. Eleanor aceptó que algunas relaciones quizá nunca volverían a su forma anterior y que lamentar esos cambios era parte de honrar lo que alguna vez significaron, pero también entendió que aferrarse a versiones pasadas del vínculo solo impediría la creación de otras más sanas. La granja, ya plenamente asentada bajo su cuidado, reflejaba esa filosofía, su orden y vitalidad como espejo de su propio equilibrio renovado, al asumir la responsabilidad de su presente sin cargar una culpa indebida por él. Pasado, Eleanor se colocó firmemente dentro de su propia vida, ya no orbitando alrededor de las necesidades ajenas, sino de pie en el centro de sus decisiones. Al cerrar cada día con una sensación de culminación más que de agotamiento, reconoció que la independencia no era aislamiento, sino alineación, y que la paz que sentía estaba ganada por años de resiliencia finalmente honrados por la autodeterminación, una afirmación silenciosa pero poderosa de que su vida, su espacio y su futuro eran legítimamente suyos para darles forma. Eleanor entró en la siguiente etapa de su vida con una serenidad que la sorprendió incluso a ella, porque la urgencia que antes gobernaba sus acciones se había disuelto en algo más duradero, un sentido tranquilo de autoría sobre sus propios días, y ya no medía su valor por cuánto absorbía por los demás, sino por cuán cuidadosamente protegía lo que la sostenía. La granja se asentó en un patrón vivo que reflejaba su orden interior, con mañanas abiertas por la luz sobre los campos, tardes marcadas por trabajo deliberado y noches reservadas para el descanso y la reflexión sin el viejo trasfondo de esperar que aparecieran necesidades ajenas. Invirtió tiempo en comprender la tierra con mayor profundidad, aprendiendo sus ciclos, mejorando la salud del suelo y planificando cultivos con una paciencia que reflejaba su propia transformación lenta pero decisiva, reconociendo que el crecimiento, ya fuera de las cosechas o del carácter, exigía cuidado constante y no fuerza repentina. Mientras trabajaba, pensó en cuántas veces había pospuesto sus propios planes porque parecían menos urgentes que los de otros y como ese hábito, que antes había sentido virtuoso, había ido estrechando su mundo, una revelación que ya no le causaba tristeza, sino que informaba sus elecciones con claridad. Eleanor estableció rutinas que honraban tanto el esfuerzo como el descanso, negándose a equiparar el agotamiento con la productividad, y ese equilibrio le permitió sentirse presente en su propia vida como no lo había estado antes, atenta a satisfacciones pequeñas que antes quedaban opacadas por la responsabilidad. Organizó sus finanzas con la misma precisión que aplicaba a la propiedad, asegurando estabilidad no solo para el presente sino para los años por venir, y esa previsión le trajo tranquilidad, reforzando que la independencia se sostiene tanto en la planificación como en la determinación. Las conexiones con la comunidad se profundizaron de manera orgánica a medida que se involucraba sin excederse, ofreciendo ayuda cuando coincidía con su capacidad y aceptando apoyo sin culpa, entendiendo que la reciprocidad era distinta de la obligación. Eleanor notó cómo sus pensamientos cambiaban de la vigilancia a la curiosidad, de anticipar la interrupción a imaginar posibilidades. Y ese cambio mental le pareció tan significativo como cualquier mejora física que hubiera hecho en la casa o en la tierra. Se permitió retomar intereses largamente apartados, leyendo con amplitud, experimentando nuevas habilidades y acercándose al aprendizaje con el entusiasmo sereno de alguien que ya no está limitada por la expectativa, y esas búsquedas enriquecieron sus días con propósito y no con presión.
La ausencia de negociación emocional constante creó espacio para el discernimiento. Y dentro de ese espacio afinó aún más sus límites, aprendiendo a decir no por dentro tanto como por fuera, rechazando suposiciones antes de que se convirtieran en exigencias. Eleanor reconoció que el perdón, cuando llegara, sería su elección y en sus términos, separado del acceso o del derecho, y esa distinción la liberó de la falsa urgencia por resolver lo que necesitaba tiempo y rendición de cuentas. Aceptó que algunos silencios no eran vacíos que hubiera que llenar, sino intervalos que permitían que la comprensión madurara. Y resistió el impulso de interpretar cada ausencia como pérdida, eligiendo en cambio enfocarse en lo que estaba presente y dentro de su control. La granja reflejaba esta filosofía al prosperar bajo una administración atenta, su estabilidad como un recordatorio diario de que el cuidado constante daba resultados sin drama ni exhibición. La confianza de Eleanor se asentó en su postura y en sus decisiones, ya no frágil ni reactiva sino flexible y segura, capaz de adaptarse sin ceder. Y esta cualidad influyó en todos los aspectos de su vida, desde cómo organizaba sus días hasta cómo imaginaba su futuro, a medida que las semanas se acumulaban. En una estación, reconoció que el resultado más significativo de los acontecimientos recientes no había sido la restauración del orden sino la afirmación de la agencia, la comprensión de que podía elegir la alineación por encima de la complacencia y la continuidad por encima del caos. En esta conciencia, Eleanor encontró una paz duradera que no dependía de la aprobación ni de la reconciliación, sino de la certeza tranquila de que su vida, moldeada por décadas de esfuerzo y resistencia, ahora le pertenecía por completo, guiada por la intención, sostenida por el respeto propio y arraigada en un lugar que había ganado, protegido y finalmente habitado sin concesiones. Eleanor entró en otro tramo del tiempo definido menos por la recuperación y más por la consolidación, como si el suelo bajo sus decisiones se hubiera asentado lo suficiente para sostener una intención a largo plazo, y afrontó cada día con la seguridad silenciosa de quien ya no necesitaba demostrar firmeza porque ésta había sido probada y se había mantenido. La granja continuó funcionando como ancla y espejo, reflejando la estabilidad que cultivaba mediante rutina, cuidado y un ritmo deliberado, y reconoció cuán profundamente el entorno y la agencia se entrelazaban, reforzándose mutuamente cuando estaban alineados. Dedicó atención a mantener los sistemas que había establecido: seguridad, finanzas, mantenimiento, tratándolos no como recordatorios de un conflicto pasado sino como prácticas estándar de respeto propio. Del mismo modo que cerrar una puerta por la noche o cuidar un campo antes de que crecieran las malas hierbas. La ausencia de sobresaltos le permitió experimentar el tiempo de otra manera, notando cómo los días se expandían cuando no estaban llenos de negociación emocional y cómo los pequeños logros se acumulaban en un sentido más amplio de realización que no dependía del reconocimiento externo. Eleanor reflexionó sobre cuántas veces en el pasado había sido elogiada por su resistencia mientras rara vez se la animaba a buscar la facilidad, y rechazó conscientemente la idea de que la lucha fuera la única medida de valor, permitiéndose momentos de comodidad sin justificación. Siguió relacionándose con la comunidad local de forma selectiva, contribuyendo donde se sentía alineada y retirándose donde las expectativas resultaban familiares y excesivas, confiando ahora en su capacidad para discernir la diferencia sin resentimiento. La tierra misma ofrecía una retroalimentación constante, respondiendo de manera predecible al cuidado y al abandono, y Eleanor halló consuelo en esta honestidad, apreciando una relación que exigía esfuerzo pero nunca manipulación. Dedicó tiempo a planificar el futuro de manera práctica, delineando contingencias, fijando metas modestas y asegurando que su independencia estuviera respaldada por la preparación y no solo por la esperanza, y esta previsión le trajo paz en lugar de ansiedad porque estaba anclada en la experiencia. Eleanor se permitió pensar en el legado, no en términos de herencia u obligación, sino en el sentido más silencioso del impacto, considerando cómo sus decisiones podrían influir a otros por el ejemplo y no por la instrucción, y encontró significado en la posibilidad de que el respeto propio pudiera modelarse sin confrontación. Revisó su historia personal con una mirada suavizada, reconociendo errores sin magnificarlos y comprendiendo que las decisiones tomadas bajo presión estaban moldeadas tanto por las circunstancias como por la intención, y esta compasión se extendió hacia adentro y hacia afuera. El silencio que antes se sentía pesado ahora se sentía amplio, como un campo y no como un vacío, y Eleanor aprendió a habitarlo plenamente, usándolo para pensar, descansar y recalibrar en lugar de llenarlo de distracciones. Notó que sus reacciones ante la incertidumbre habían cambiado, ya no impulsadas por la urgencia o el miedo, sino por la evaluación y la elección, y este cambio marcó una evolución significativa de la supervivencia a la estabilidad. Eleanor comprendió que la paz no era la ausencia de conflicto sino la presencia de alineación, y midió su progreso por la constancia con la que sus acciones reflejaban sus valores más que por la fluidez de las interacciones. A medida que avanzaba la estación,
se sintió arraigada de una manera que no dependía de resultados fuera de su control. Satisfecha con gestionar lo que le correspondía y soltar lo que no, un equilibrio que había pasado años buscando sin saberlo, la granja se erguía como una confirmación silenciosa de ese equilibrio, su estabilidad discreta pero profunda, y Eleanor se consoló en el conocimiento de que lo que había construido y protegido seguiría sosteniéndola sin exigir más que cuidado y atención. Cerraba cada día con una sensación de culminación que no era triunfal ni resignada, sino asentada. Consciente de que el trabajo de vivir bien era continuo y poco glamoroso, pero profundamente sustentador, en esta calma sostenida, Eleanor reconoció que recuperar su vida no había requerido reinvención sino recuperación, el regreso a una autoridad que siempre había poseído pero que solo recientemente había ejercido por completo, y esta comprensión ancló su confianza hacia adelante, firme y discreta, arraigada en el entendimiento de que había ganado el derecho a dirigir su propia vida, habitar su propio espacio y avanzar sin disculpas hacia lo que viniera después. Eleanor llegó al tramo final de este capítulo no con una revelación dramática sino con una quietud profunda y ganada, de la que llega solo después de que una larga resistencia cede a la aceptación, y reconoció que la verdadera resolución de su historia no se encontraba en la confrontación ni únicamente en la reconciliación, sino en la autoridad silenciosa con la que ahora habitaba su vida. La granja se mantenía íntegra y en paz bajo cielos cambiantes, sus habitaciones ordenadas, su tierra cuidada y sus límites respetados, y Eleanor comprendió que esta estabilidad física reflejaba una interna, que había pasado décadas construyendo sin nombrarla, se movía por sus días con una facilidad que antes parecía imposible, ya no preparándose para exigencias ni midiéndose frente a expectativas, sino eligiendo acciones que se alineaban de forma natural con sus valores, y esa alineación le brindaba una sensación de plenitud que no necesitaba validación. Reconoció que algunas relaciones podrían sanar lentamente y otras quizá nunca recuperar su forma anterior, pero ya no definía su futuro por esos resultados, aceptando la incertidumbre como parte de la vida y no como una amenaza a su valía. Eleanor reflexionó sobre el largo arco de su camino, desde una juventud marcada por la responsabilidad, pasando por años de sacrificio y resistencia, hasta una madurez finalmente definida por el respeto propio. Y no sintió necesidad de justificar el trayecto recorrido, porque cada paso había sido necesario para llegar donde estaba. El dolor que llevaba se suavizó en comprensión, la ira en claridad y el miedo en preparación, dejando una confianza serena arraigada en la experiencia y no en el optimismo. Siguió cuidando la tierra con paciencia y orgullo, viendo en su crecimiento constante un recordatorio de que el esfuerzo dado de forma sostenida, sin explotación ni abandono, producía una abundancia silenciosa, y esta verdad reforzó su convicción de que la vida, cuando se atiende con honestidad, recompensa la integridad con mayor fiabilidad que la complacencia. Eleanor se permitió momentos de gratitud simples y sin esfuerzo, el calor del sol en el porche, la satisfacción del trabajo terminado, la comodidad de las tardes dedicadas a la reflexión, y reconoció esos instantes como pruebas de que la paz no requería perfección, solo presencia. Dejó de ensayar conversaciones o imaginar resultados alternativos, eligiendo en cambio invertir su energía en lo real e inmediato, confiando en que lo que permaneciera sin resolver se revelaría a su debido tiempo sin coerción. Mientras las estaciones continuaban su giro predecible, Eleanor se sintió anclada y no confinada, comprendiendo que las raíces no limitaban el movimiento sino que proporcionaban estabilidad desde la cual el crecimiento era posible. Llevó consigo las lecciones aprendidas sin amargura, consciente de que los límites no eran muros sino estructuras que preservaban la dignidad y de que el amor, cuando es sano, respeta los límites en lugar de ponerlos a prueba. Eleanor aceptó su vida plenamente tal como era, marcada por el esfuerzo, moldeada por la pérdida, fortalecida por la resiliencia y ahora guiada por la elección, y esta aceptación la liberó de la necesidad de explicarse ante nadie. La granja, que una vez fue un sueño y luego un campo de batalla, había vuelto a ser simplemente su hogar, no porque el conflicto se hubiera borrado, sino porque había recuperado la autoría de su historia. Al cerrar cada día y prepararse para el siguiente, Eleanor sintió una profunda sensación de culminación, no un final que sellara su futuro, sino uno que afirmaba su presente, y en esa afirmación encontró una paz duradera. Su vida ya no giraba en torno a probar devoción ni a absorber presión, sino vivir de manera deliberada dentro del espacio que había ganado, protegido y elegido, y con esta comprensión avanzó hacia los días venideros firme y sin miedo, sabiendo que lo que llegara encontraría a una mujer que por fin se mantenía plenamente dentro de su propia vida, arraigada, resuelta y en paz.